sistemas sensoriales y motor y su vinculación con el aprendizaje. Actividad de evaluación para diplomado en neuroeducación, modalidad a distancia, cerebro. ¿Qué son los sistemas sensoriales? Los sistemas sensoriales son un conjunto de órganos altamente especializados que nos permiten captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente, facilitando la adaptación del organismo y su supervivencia. Esto es posible a través de los receptores sensitivos ubicados en los órganos sensoriales. Estos poseen células especializadas en detectar variaciones en el medio ambiente que superan un determinado valor o umbral. Cuando esto sucede, los receptores sensoriales transforman la energía del estímulo en una señal eléctrica, que será transportada por vías nerviosas específicas para que sea procesada. Comúnmente referido como los 5 sentidos, los órganos de los sentidos son más. Los dividiremos en exterorreceptores e interorreceptores. Los sentidos exterorreceptores se ubican en la superficie externa del cuerpo y son excitados por estímulos procedentes del medio exterior. Hasta el momento son 5. Veámoslos. Sentido de la vista. Dependemos de la vista más que de ningún otro sentido para movernos por el espacio. Los ojos nos proporcionan información sobre la forma, color, distancia, posición y movimiento de los objetos y personas que nos rodean, para así entender mejor el mundo en que vivimos. Conos y bastones son los fotorreceptores responsables del sentido de la vista. Ellos transducen las ondas electromagnéticas de la luz en señales eléctricas que posteriormente serán procesadas en el lóbulo occipital. Los conos son los responsables de la definición espacial y el color, los bastones responsables de la visión nocturna aportando brillo y tono. La relación del sistema visual con el aprendizaje es tal que el 80% de la información del entorno ingresa a través de la visión y el 100% de las tareas que los niños realizan en el colegio son visuales. Está estrechamente comprometido con las habilidades de lectura y escritura, ya que requiere que los dos ojos converjan en un mismo punto y enfoquen adecuadamente a diferentes distancias. Sistema auditivo. El sistema auditivo es responsable de transducir estímulos sonoros en información asimilable por las áreas del cerebro especializadas en el procesamiento del habla. Nos permite captar y ubicar sonidos e intercambiar señales de comunicación de gran precisión con otras personas. En un adulto, los oídos tienen la capacidad de reconocer y distinguir unos 400.000 sonidos diferentes, analizando las ondas sonoras y comparando con las que están acumuladas en la memoria, producto de la experiencia. Es así como podemos distinguir los diferentes sonidos en una canción. Tiene una enorme capacidad selectiva que te permite distinguir mi voz incluso escuchando la música de fondo. Puede captar un susurro leve hasta el atronador estruendo de un avión de reacción. Capta y localiza la posición de la fuente de un sonido con exactitud aproximada de 1 grado, lo que te permite girar y percatarte de la bocina de un automóvil. Ok, pero ¿cómo se produce el sonido? Las ondas sonoras que golpean el oído externo son dirigidas por el conducto auditivo hasta que golpean la membrana timpánica y son convertidas en vibraciones de la membrana. Estas vibraciones son transferidas al martillo, el yunque y el estribo. Al vibrar el estribo, genera ondas en los conductos llenos de líquidos de la cóclea. A medida que las ondas se mueven a través de esta, doblan las células ciliadas, quienes liberan un neurotransmisor que se une a las neuronas sensitivas, iniciando potenciales de acción que envían información codificada sobre el sonido a través del nervio coclear hacia el nervio craneal octavo y el cerebro. Sistema auditivo y aprendizaje. Como ya mencionamos, la audición nos permite intercambiar señales de comunicación de gran precisión con otras personas. Si existe una disfunción, se dificulta el desarrollo del lenguaje y la atención. Al no poder discernir lo que la otra persona está diciendo o pidiendo que tiene que realizar, cualquier labor resulta muy ardua o agotadora, lo que provoca que se distraiga con facilidad o frustrándose. Otro problema puede ser la hiperacusia, que es la hipersensibilidad al sonido. Cualquier ruido que para uno puede ser normal, para la persona con esta disfunción resulta ser una experiencia dolorosa. Sentido del olfato. El olfato nos permite identificar objetos y personas. Además, al estar conectado con el sistema límbico, proporciona significado emocional de los olores. Junto con el gusto, es considerado un sentido químico, ya que son los sentidos cuyo estímulo depende del contacto de diferentes sustancias químicas con sus receptores corporales. El olfato capta variaciones de concentración de ciertas sustancias químicas en el aire. Gracias a la mucosa olfatoria, podemos identificar hasta 10.000 olores. Ok, pero ¿cómo se produce la transducción de señales químicas en señales eléctricas? Las moléculas odorantes transportadas por el aire ingresan a la nariz y estimulan los receptores de la mucosa olfatoria. En los 20 o 30 millones de células olfativas se ubican los cilios. El moco nasal acuoso transporta las moléculas aromáticas a los cilios, quienes transforman estas señales químicas en respuestas eléctricas.
Estas van al bulbo olfatorio, donde el impulso nervioso tendrá su primera conexión con el cerebro y es ordenado. En el cerebro, los impulsos se distribuyen a distintas áreas para su descifrado y percepción del olor. ¿Sabías que los olores pueden modificar nuestro comportamiento y funciones corporales? Esto sucede porque la respuesta eléctrica de las señales químicas llega primero al sistema límbico y al hipotálamo, responsable de las emociones, sentimientos, instintos e impulsos, donde también se almacenan contenidos de la memoria y se liberan hormonas. Sentido del gusto, centrado en la lengua, juega un papel importante en la identificación, apreciación y selección de alimentos. Cuenta con quimioreceptores llamados papilas gustativas que se estimulan al detectar concentraciones químicas disueltas en la saliva, siendo capaces de distinguir 5 sabores: dulce, agrio, amargo, salado y umami o cárnico. Entonces, ¿cómo se transducen los sabores al cerebro? La lengua está formada por 17 músculos que le permiten moverse en todas las direcciones. Está cubierto por prominencias llamadas papilas gustativas, que a su vez contienen corpúsculos gustativos. Cuando las sustancias químicas entran en contacto con los sitios receptores presentes en las células gustativas, se produce la transducción. La señal eléctrica se transmite por una serie de nervios que hacen conexión con el tálamo, después a la ínsula y la corteza opérculo-frontal. También llega a la región orbitofrontal, que también recibe señales olfativas. Sentidos químicos y aprendizaje. Mediante el sentido del olfato podemos percatarnos de un inminente peligro sin antes poder verlo o sentirlo. Mediante el gusto entramos en contacto con nuestra fuente alimentaria, enriqueciendo nuestro conocimiento del mundo. Además, los sentidos químicos permiten estrechar vínculos entre las personas, como es el caso de la madre con su hijo o con situaciones. Sentido táctil. El tacto nos ayuda a determinar el tamaño, forma y textura de los objetos. Sus corpúsculos, que son los mecanoreceptores, nociceptores y termorreceptores, nos permiten reconocer variadas sensaciones de presión, dolor y temperatura, evitando así que nos dañemos o lastimemos. ¿Cómo se transduce la información captada por los receptores cutáneos? Los receptores cutáneos son sensibles a los cambios físicos producidos en la piel. Al recibir este estímulo, los receptores cutáneos transforman la energía del estímulo en impulso eléctrico que viajará al tálamo y de allí al área receptora somatosensorial en el lóbulo parietal mediante las vías nerviosas. Sentido táctil y aprendizaje. Para Soler, en el contacto directo a través del tacto con el entorno, existe un componente intrínseco afectivo, es decir, se produce transmisión de afecto en dos direcciones mostrando aprecio o cariño. Como ya sabemos, este es un aspecto clave en el aprendizaje, ya que un niño incómodo no aprende. Además, el tacto ofrece grandes oportunidades de aprendizaje, ya que en la vida diaria estamos en permanente contacto con sustancias, objetos y temperatura. El procesamiento de esta información somatosensorial influye y se encuentra influida por otros procesos: atención, aprendizaje, emociones. Es decir, a mayor experiencia somatosensorial, mayor entendimiento del mundo que nos rodea. Una disfunción táctil puede provocar que se rehuya del contacto físico por considerarlo una forma de agresión. También hace las diferentes texturas, porque estas pueden producir molestia o picazón. Sentidos interoreceptores. Son aquellos que nos dan información acerca del medio interno. Sistema vestibular. Forma parte del oído interno y del cerebro. Su función está relacionada con el equilibrio, postura y equilibrio de movimientos oculares. Da información al sistema nervioso central para determinar posición de la cabeza y la velocidad y dirección de movimientos a los que está sometido. El sistema vestibular es fundamental para el aprendizaje, ya que permite que la persona tenga orientación espacial. Si se presenta alguna disfunción, los niños pueden ser hipersensibles al estímulo vestibular, reaccionando exageradamente a movimientos y desplazamientos que los saquen de su eje corporal vertical. En caso contrario, niños hiposensibles al estímulo vestibular buscarán estímulo excesivo y serán etiquetados como hiperactivos. En ambos casos, sus relaciones sociales pueden verse afectadas. Sentido propioceptivo. Nos proporciona información sobre el funcionamiento armónico de nuestros músculos, tendones y articulaciones. Nos da la capacidad para percibir la posición del cuerpo y las extremidades. Regula la dirección y rango de movimiento. Interviene en el desarrollo del esquema corporal y en la relación de este con el espacio. Debido a que nos da la conciencia del cuerpo, su orientación al medio y movimiento, el sistema propioceptivo es vital para el aprendizaje. Disfunción en el procesamiento propioceptivo presentará niños con torpezas motrices y descoordinados, con movimientos rígidos y o debilidad en el tono muscular. Sistema motor. El sistema nervioso central es el encargado de controlar las funciones de los músculos y órganos, trabajando en conjunto con el sistema nervioso periférico y sistema autónomo. Así, mantienen el cerebro y cuerpo totalmente interconectados. Todo movimiento es el resultado de una compleja red de neuronas, terminaciones nerviosas y músculos que responden a funciones designadas por los sistemas sensorial y motor, siendo el sistema motor quien da lugar al comportamiento.
El sistema motor organiza el movimiento bajo tres principios. El principio de las secuencias motoras, en la que se prepara una nueva secuencia mientras concluye la anteriormente planificada. El principio del control jerárquico, en el que existen niveles más altos y bajos de control y áreas motoras. Y el principio de procesamiento en paralelo, que permite que los sistemas funcionen paralelamente. Existe una estrecha relación entre cerebro y cuerpo. Los circuitos neuronales o zonas cerebrales que participan del sistema motor también participan de sistemas cognitivos, emocionales, sensoriales y sociales. Esto significa que las conexiones neuronales se incrementan con las tareas motoras.